a lo nuestro, más allá de nuestro momento de divague histórico, histórico vulgar, de nada serio, vamos a lo que me importa concretamente, que es profundizar lo de Menem. Ayer hicimos un par, no lo voy a poner todo de vuelta, un par de ideas sobre corporaciones o cosas positivas, medios a través de la cual este personaje, que es Menem, consolida esa jefatura exitosa, siempre jefatura exitosa, desde el punto de vista de Romero. No queremos quedar pegados de llamar en positivo a Menem, porque estamos siendo grabados. A ver, lo que sí me interesa hoy, por lo menos empezar a trazar un par de líneas, es todo lo que tiene que ver con lo económico. ¿Estamos? Eh, Sabemos puntualmente que, bueno, nada, sabemos que los medios lo han llevado a la mesa familiar, sabemos que a través del indulto ha logrado como resolver el problema, a ver, las demandas de tantos militares que obviamente quieren zafar de su responsabilidad en aquello cometido durante el proceso. Sabemos, no sabemos, pero no le vamos a prestar tampoco tanta atención, digo, sabemos que con la iglesia el tipo ha tenido como ciertas relaciones como positivas, lo dijimos desde su propia conversión al catolicismo para poder ser presidente, hasta su abierta postura antiaborto, o sea, un tipo pro vida a full en el contexto de los 90, que obviamente deja una iglesia católica muy contenta, hasta el espacio de importancia que le da la iglesia católica, ¿no? Esta idea de, nosotros ayer hablábamos de misa de reconciliación, que siempre les digo es una misa literal, no es que es algo simbólicamente, no, es misa de reconciliación, y el rol que le da esa iglesia o a eso que es lo que uno define como la Eucaristía, o sea, esa misa, al momento de reconciliar las partes y empezar a ver a la Argentina o proyectar el futuro de la Argentina sin mirar atrás, ¿no? Con todo lo que eso implicaba desde el punto de vista de los derechos humanos y todas como esas demandas irresueltas con motivo o en materia de derechos humanos. Ahora, lo otro que nosotros tenemos que entender, que es un poco lo que ustedes vieron en demasía con Silvia, pero vamos a intentar darle otra vuelta, es toda la parte económica. ¿Estamos? Para entender cómo el tipo es eventualmente reelecto, lo que uno tiene que pensar es que algo en el cortísimo plazo, desde el punto de vista económico, hizo, y que para los contemporáneos a su primera gestión, o a gran parte de esa primera gestión, tiene que haber sido positivo. Si no, siempre suponemos o presuponeríamos que son un conjunto de idiotas los que votan, y no, estamos de acuerdo en que no es así. Nosotros en su momento habíamos establecido una diferenciación muy cortita que marcaba como 3 momentos de Menem, unos primeros 2 años que tenían que ver con eh, eso que él heredaba básicamente de la gestión de Alfonsín, todo lo más como complicado. Un segundo momento que se iniciaba en el 91 con Caballo y el plan de convertibilidad, que coincide con lo que uno define como jefatura exitosa, y un tercer momento que se abre casi de manera contemporánea a su reelección, y con esa crisis del tequila que empieza a generar como la inestabilidad que Romero después va a llamar jefatura decadente, que eventualmente nos lleva al 99 con De la Rúa, ¿no? Pero eso es a futuro. Bien, sobre esto necesito que, a ver, les paso una cosita que busqué, que me parece muy gráfica, muy, muy visual, para ver un par de cosas de lo que serían los primeros pasos económicos de Travé. Hola. No, estamos hablando Mari. Vino Mari. Estamos hablando, Ah, Marisa. está bien, te tengo. Ah, gracias, Mari. Yo dije, ¿qué pasó a José? Yo no da para que me esté saludando en este preciso momento. Vino la tía de visita. No, por eso, porque justo estaba viendo para compartir pantalla y tenía un coso blanco en el medio y veo a Josefina haciendo así. Bueno, Josefina, ya un delay bastante grande tu saludo. Bien, entonces vamos a esto que un poco busqué para ver visualmente lo que quería ver en este caso. Bien, Menem, un par de ideas y sobre eso empezamos a laburar. Me dice si se escucha. Con Menem en el gobierno comienza una profunda transformación del Estado y las relaciones económicas de Argentina. Durante sus primeros días de gestión convoca para diseñar su política económica a los más notables exponentes del neoliberalismo, como el exministro Álvaro Alzogaray y los técnicos del grupo Bunge y Born. En
los últimos meses de 1989, Menem envía al Parlamento las leyes de emergencia económica y de reforma del Estado que otorgan al Poder Ejecutivo poderes excepcionales para regir los destinos de la administración pública. Con estas leyes en la mano y recurriendo a cientos de decretos de necesidad y urgencia, el nuevo presidente se dedica a desmantelar el Estado regulador de la economía que en 1945 había contribuido a construir su propio partido. Los primeros días de la década del 90, la sociedad argentina se debate entre la incertidumbre y el asombro. Mientras los canales de televisión y las empresas de servicios públicos se privatizan en tiempo récord y se habla del ingreso del país al primer mundo, el ministro de Economía, Antonio Herman González, incauta los plazos fijos de los ahorristas y los canjea por bonos pagaderos a 10 años. Por esta razón, y en el entendimiento de que la mejor forma de preservar no solo el valor del trabajo y del ahorro popular, sino también los derechos de propiedad totalmente legítimos de los titulares de depósitos a plazo fijo, hemos dispuesto su pago obligatorio en Bonex serie 1989. A pesar de los vaivenes iniciales, la esperanza en el nuevo gobierno no flaquea. El predominio de las políticas neoliberales en Europa y Estados Unidos y la noticia de la caída del muro de Berlín, símbolo histórico del bloque socialista, afianzan la fe de los argentinos en las bondades de la economía capitalista. Amparado en los preceptos del libre mercado, el presidente lleva adelante una reforma estructural de la vida económica argentina que incluye la apertura irrestricta a los capitales financieros, la desregulación del comercio internacional y la venta compulsiva de gran parte del patrimonio del Estado. Nosotros hemos ideado un decálogo que dentro de unos días se conocerá, que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento 1 son palabras de Menem, él no lo conoce aún. El mandamiento 1 está extraído de sus muchos discursos, dice así: nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. En 1991, el plan de Menem avanza, transformando a su paso muchos aspectos de la vida nacional. Los grandes medios de comunicación incentivan a la población a ver estos cambios como un signo de modernidad. Estoy apasionado por este modelo económico, que es mentira que produzca más pobre, que lo fabrique. En el mes de marzo, Menem redobla su apuesta neoliberal y nombra al frente de la cartera económica a Domingo Cavallo. Punto, a Cavallo lo dejamos en stand-by. Primero, un par de cosas que necesito que ustedes vean de acá. Este seguramente no lo vieron nunca. ¿Alguna vez vieron a este muchacho? Pues murió hace varios años atrás. Este es Bernardo Neustadt. Neustadt es, para aquel que no lo haya conocido nunca, para que ustedes se den una idea, es como la nata de los 90. A ver, ¿se acuerdan de nosotros? A ver si alguno, los quiero ver, a ver si alguno lo recuerda. Nosotros leímos el texto de Chile, ¿no? El de Pinochet, sí. Da igual. ¿Se acuerdan? ¿Alguien recuerda lo que son los think tanks? ¿O lo tiene así como al pasar? ¿Qué? Los think tanks. Lo de cómo promover la ideología, podía ser lo de Chile, puede ser. Bien, ahí está, estamos de acuerdo, estamos en la misma. Agarrar los medios de comunicación. Exactamente, el texto de Chile en algún momento lo decía muy chiquitito, así que se los perdono que no lo recuerden. A ver, el texto de Chile les daba el ladrillo, bla, 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 a los Chicago Boys, y muy al final del texto lo que decía es: las políticas neoliberales no son como que no son nada más impuestas a la fuerza, que en realidad lo que hay es un gran laburo de esto que en el texto se definen como los think tanks, que si lo definimos por el término, ¿qué sería? A ver. Tanque del pensamiento. Tanque del pensamiento, estaba buscando la forma de preguntar lo mismo. A ver, tanque del pensamiento, quiere decir que en realidad lo que dice el texto de Chile, que me parece muy piola, es:
tengamos en cuenta que un montón de estas medidas muy poco o muy criticadas, en realidad vienen de la mano con un montón de periodistas, en este caso, periodistas que eventualmente lo que hacen es como darte a entender que lo que está pasando no es malo. O sea, que en realidad está bueno. Y escuchen lo que dice el muchacho digo, a ver, sobre todo porque nosotros lo vemos desde el 2020 y sabemos que esto sí genera un montón de pobreza. Estoy apasionado por este modelo económico, que es mentira, que produzca más pobres, que lo sabe. O sea, esto es un buen ejemplo de think tank. ¿Estamos? O sea, pensado en los 90. O sea, un buen Neustar era súper popular en ese momento. Digo, eventualmente, obviamente, se volvió un tipo grande y creo que falleció de grande, no es que tuvo una enfermedad o nada. Digo, pero estamos hablando de un tipo muy relevante del estilo de la nata hoy. Segundo elemento que me interesa que ustedes vean. Para entender menemismo a nivel económico, hay dos leyes que se nombran acá y que quiero ver si alguno de ustedes saben de qué trata. Dice ley de emergencia económica y ley de reforma del Estado. O reforma estatal, lo mismo. ¿Qué es la ley de emergencia económica y qué es la ley de reforma del Estado? ¿Alguno pudo identificarlo? ¿Alguno lo sabe? La ley de emergencia económica por ahí es un poco más actual. Bien, a ver. Para entender menemismo, obviamente nosotros tenemos que entroncar en ese segundo nivel neoliberal. Fíjense que me pareció interesantísimo la frase esta, como la del decálogo menemista. ¿Cuál es la frase original que aparece acá en este video? ¿Lo que dijo él? Sí, en realidad él lo dice en relación a todo lo que tendrá que quedar en manos del Estado no quedará en manos del Estado. Es algo así, es todo lo que debería ser parte, a ver, todo aquel recurso o empresa. Todo lo que debería ser estatal no quedará en manos del Estado. Ahí está, es casi una situación paradójica, todo lo que debería ser estatal no quedará en manos del Estado. Ahí tenés como un claro indicio hacia dónde va el muchacho. A ver, todo lo que debería, ¿qué debería ser estatal? A ver si desglosamos la frase. Servicios. A mí hay algo que me re quedó de un libro, fija, como que estaba estudiando para el parcial de geografía y veía, viste, esos cuadraditos chiquititos que hay acá abajo, sabes que están abajo a la izquierda pero que no los lee nadie, y hay una frase de no me acuerdo cómo era la persona, pero era alguien que había administrado YPF durante muchos años, era durante el gobierno de Irigoyen, sí, y decía, Mosconi era. Mosconi, puede ser. Y decía, sí, Mosconi decía que lo más importante para que un país sea próspero era mantener estatizado sus yacimientos petrolíferos. Coincido. Y los servicios públicos pueden ser también. A ver, los servicios públicos sí, pero yo me arriesgaría más, yo me tiro a lo que dice Mosconi, en este caso está en el jardín. Lo que son recursos energéticos tendrían que ser estatales. O sea, en realidad, porque eso es tu recurso energético, ¿entendés? O sea, es lo que vos por nada, por casualidad histórica en muchos casos, porque delimitaste así el límite y el yacimiento de petróleo justo quedando en lugar. Pero eso sí debería ser estatal. Digo, yo podría pensar un montón de cosas respecto de algunos servicios, pero lo que es recurso energético, petrolífero, o lo que sea, o gas, obviamente, eso debería ser estatal, pero yo ahí soy un férreo defensor. No tengo como tan claro, por ejemplo, respecto a lo que tiene que ver con servicios, porque yo tengo también, obviamente, ya uno empieza como a relatar un poco la historia de lo que, como decía Martina la otra vez, o sea, mi mamá recuerda tal cosa del menemismo, y así como lo recuerda la mamá de Martina, lo recuerda la mía. Yo me acuerdo, por ejemplo, esto que hablamos al principio fuera de cámara, esta idea de hoy el teléfono obsoleto, por ejemplo, en ese momento donde el teléfono empieza a ser como un bien como de las masas, lo que yo siempre recuerdo de relatos de mis viejos es que vos llamabas a Entel, si no me equivoco, y Entel tenías el teléfono a los 2 meses. ¿Entendés? O sea, es como que vos llamabas y decías, che, quiero el servicio, y sí, el servicio venía cuando le pintaba Entel, y cuando tenía el tiempo para dártelo y le interesaba demasiado. Y en ese sentido, ese tipo de servicios yo entiendo que con Telefónica, no sé si Telefónica es exactamente... Sí, con Telefónica fue el cambio. Entiendo que Telefónica, en ese sentido, la nueva mentalidad como un poco más capitalista, o sea, esta cuestión de, bueno, querés el servicio, te lo pongo,
se volvió mucho más rápido. O sea, eso es algo que mis viejos siempre han dicho. O sea, vos querías internet, no, en los 90 no. Querías Teléfono. y tenías teléfono rápido. O sea, el otro día tenías el tipo instalado en el teléfono. Entonces, en ese sentido, yo creo que algunos servicios sí se han agilizado con las privatizaciones. Yo había leído, profe, que Sí. o sea, se agilizaron, pero también las tarifas se hicieron obvio. como mucho más caras. Obvio. Y entonces y como que había entes reguladores, pero no servían, entonces Sí. era todo. Sí. De hecho, a ver, hay cosas, pero bueno, nos vamos a meter en otra discusión, digo, pero hay algunas cosas que se han privatizado, que en realidad yo siempre pienso que no es, a ver, no sé si está mal la privatización, está mal la desregulación. Es decir, por ejemplo, digo, sin meternos en ningún ejemplo como polémico o político. A ver, a la mano, cuando se privatizaron todos los ferrocarriles, o sea, los ferrocarriles pasaron a ser a manos privadas, yo no sé si estaba mal que fuesen privados. Lo que estaba mal es que, por ejemplo, el Estado siguiese subsidiándolos y que nunca les marcaras o que les exigieras que ese subsidio se implementara para algo. ¿Se entiende? O sea, si yo vos te doy un subsidio y ese subsidio vos tenías que emplearlos en el mejoramiento de las vías, porque obviamente es algo que se gasta, y bueno, en el fondo el Estado tendría que haberse hecho responsable de mantener el control de eso, que el subsidio no se volviese como una ganancia, porque entonces eso lo único que da pie es a que deteriores todo y que nunca nadie se haga cargo de eso. Perdón, Marti, ibas a decir algo. Como pasa acá con otros planes. O sea, ¿En qué sentido? perdón, ¿no? Los planes sociales. Sí, el plan O social, sea, para mí, per se el plan social no está mal, no me parece que esté mal. por eso, no, para mí tampoco, pero a cambio de algo. Entonces, cuando vos privatizás, lo privatizás, alguien que sabe más del tema se estaría haciendo cargo de, en este caso, ferrocarril o algo de, no sé, el teléfono, eso. Pero es mi gente, es mi espacio, entonces como Estado debería regular a que esta empresa venga acá y no agarre, se lleve todo y listo. Sí, yo creo que en realidad, yo coincido con vos, en eso sí coincido. O sea, por ahí no sé si tanto en la idea de los planes. Me parece que en realidad como el achicamiento del Estado, o sea, como ese desentendimiento fue demasiado. O sea, vos podías, como de hecho sucedió, desprenderte de grandes cantidades de empresas, de servicios, pero el Estado podía haber estado ahí como regulando que las mínimas condiciones estuviesen ahí para cumplirse. O sea, eventualmente no es más mío, pero no deja de ser cierto que es el Estado argentino y que tenés potestad para poder hacerlo, ¿no? Digo, porque es tu territorio. Entonces, no meterte como en las cuentas de, no sé, los ferrocarriles, cualquiera sean las empresas privadas, pero eventualmente decir, mira, si yo mantengo ciertos niveles de subsidio, como de hecho se mantuvo, y ese subsidio está pensado para el mejoramiento de las vías, bueno, eventualmente yo de acá a 2 años tengo que venir y vos me tenés que demostrar que eso sigue manteniéndose para el mejoramiento de las vías. Porque si no lo que Pero te eso sucede... es un país serio. Y bueno, ese es en un país diferente. Ese es el tema. Sí, coincido con vos. Ahí nace mi antiperonismo, pero tampoco se le puede echar la culpa a Perón por esto, ¿me entendés? O sea, en realidad es un poco más complejo, es una cuestión, yo te diría, hasta idiosincrática. O sea, idiosincrática. Pero me parece que es una cuestión nuestra como país de no... A ver, no, es un poco más profundo, no sé si me quiero meter en el tema. Bueno, explica que es la ley de emergencia económica. Pero sí, entiendo hacia dónde va, yo coincido. Es en parte esto, a ver, en parte este momento de tantos desprendimientos hacen que muchos sectores privados hayan hecho lo que quisieran en sectores que de repente son claves para la economía argentina. O sea, y que hoy tengas un montón de efectos como colaterales de eso mismo que pasó en su momento. A ver, ¿qué es lo que importa? Para entender todo este desprendimiento masivo, lo que hay que entender es esto que decíamos, ley de reforma del Estado y ley de emergencia económica. A ver, las dos yo creo que se ubican en el 90, tendría que sacar bien la cuenta, 90, 91, por ahí anda. Básicamente son la clave para entender la lógica de la economía menemista. A ver, ley de reforma del Estado. ¿Qué les parece que puede ser ley de reforma del Estado? Porque lo podemos sacar solamente...
puedo tirar a todo, a que es la reforma del Estado. Sí, a full. Puede ser que es cuando, o sea, a través de las privatizaciones y todo lo demás, como que empieza a haber una especie de mutilación del Estado. Sí, estamos de acuerdo. O sea que al final va a terminar desembocando en que las empresas que vienen de afuera tengan una especie de libre albedrío, más o menos, porque aparte de tener muchísimos beneficios, el Estado, al estar, como dije, mutilado o volverse achicado tanto, no puede actuar, digamos, por mano propia. Bien, básicamente hay que imaginar, ¿vieron ese meme? A ver si ustedes lo ubican, que es muy común en estos tiempos, que es un perrito forzudo y después es un perrito como, que es como, te dice, adolescente hace muchos años es un perrito forzudo y es un adolescente hoy y te dice, ¿dónde está? No sé, ¿dónde está más? Eso mismo sería para entender, nos serviría para la reforma del Estado, porque en realidad hay que entender al Estado que recibe el menemismo, que si bien impactó, obviamente, lo viene impactando Martínez de Hoz, lo viene impactando Alfonsín, y obviamente nosotros sabemos que en realidad es una continuidad de desprendimiento de cosas. Ahora, también sabemos que de la mano de la segunda oleada neoliberal se desprenden de todo. Entonces, hay que imaginarse ese Estado un poco menos parecido al perrito forzudo, que vemos, porque obviamente ha sido muy golpeado por proceso de reorganización nacional y por Alfonsín también, pero igualmente todavía forzudo. Lo que tenemos que pensar es que ese Estado forzudo tiene que volverse el perrito. Entonces, ¿qué es la reforma? ¿Qué es la ley de reforma del Estado? Básicamente lo que pide Menem, y lo hace y lo consigue legislativamente, o sea, Congreso de por medio, es una especie, como si fuese superpoderes, básicamente. O sea, el Ejecutivo es un super ejecutivo que tiene la habilidad y la libertad de reformar la estructura del Estado y pasar ese enorme perrito a ser el perrito chiquitito. A ver, ¿cuándo pasas a ser ese perrito chiquitito indefenso? Eventualmente cuando vos te desprendiste de todo lo que no es político. Entonces, básicamente, todo lo que debería ser del Estado no debería permanecer en manos del Estado. Quiere decir que vos lo que conseguís es un aval político para empezar a desmembrar todas aquellas partes que han conformado el Estado y lograr achicar ese Estado a su formato mínimo, que es simplemente un Estado de tipo político. Que es, en el fondo, lo que está pidiendo la lógica neoliberal. Ahora, para hacer eso, además, hay que agregarle esto que es clave, que es la ley de emergencia económica. A ver, ¿qué les parece a ustedes que es ley de emergencia económica? ¿Y qué te habilita a hacer por el solo nombre? Una ley. Una ley, estamos de acuerdo, ahí estamos a la par. Básicamente que la economía no está en crisis. Entonces, si la economía está en crisis, ¿qué te va a habilitar a hacer? Y como por ejemplo el cambio de la moneda, o sea, hacer como ciertas leyes donde te dé medio un salvavidas. Bien, lo mejoramos. Ley de emergencia económica. No tiene nada que ver con lo de los bonos, ¿no? No está pensado, aunque, pará, ¿qué cosa de los bonos? No, había escuchado algo de los bonos. Sí, lo puedes relacionar con eso de los bonos, sí, coincido con eso que apareció ahí. A ver, la ley de emergencia económica es algo que existió, había que ver hasta cuándo. Yo no sé si no sigue existiendo hoy, porque una vez que se sancionó nunca se derogó. O se derogó de... Me parece que sí, ¿eh? Sí, ¿no? Pero hace... Que sigue estando. ¿Sigue estando? Pero me parece que hace 1 o 2 años dejó de estar, pero no, vamos, después lo busco. A ver, la ley de emergencia económica es una herramienta política impresionante. Porque en realidad la ley de emergencia económica, como lo dice la ley, presupone que en el contexto del 89-90 es verdad, que la economía está en una crisis profunda. Entonces, en tanto la economía está en una crisis profunda, lo que hace esta ley es habilitar a quien gobierna a gobernar en muchos casos por decreto. Es decir, en otro momento, gobernar por decreto sería muy mal visto, porque obviamente el decreto no requiere ningún tipo de división de poderes. Tal cual, o sea, no requiere el debate legislativo, pero como vos estás en emergencia económica y se necesitan acciones como inmediatas, la ley de emergencia económica te permite a vos utilizar decretos de manera bastante discrecional, o sea, bastante arbitrarias,
Porque se entiende que se tienen que tomar medidas rápido, en lo inmediato, en pos de resolver esa emergencia económica. Entonces, Menem lo que hace es, por un lado, habilita esa ley de reforma del Estado, es decir, habilita legislativamente que todos se acuerden de la necesidad de desmembrar ese Estado, y por otro lado, y en paralelo y de manera complementaria, decreta una emergencia económica que le habilita a él a introducir un montón de decretos con una velocidad bastante grande en pos de desarmar ese Estado. Quiere decir que en realidad Menem lo que hizo es un juego impecable. O sea, quiere decir que desde el 90 al 91 lo que Menem tiene es vía libre ¿para qué? Para hacer lo que se le cante. Para hacer lo que se le cante. O sea, para que dé lo que se le cante. Para gobernar en lo que quiera porque estaba en crisis, entonces... Ojo, lo que se le cante, siempre pensemos que es una democracia, que tenés legislativo ahí, tenés ejecutivo por un lado y el judicial. Pero lo que el tipo hizo fue construir medios legales a través de los cuales logró, con una velocidad bastante rápida, desestructurar ese Estado a su mínima expresión. Entonces, por eso uno identifica a Menem como el gran neoliberal. Por eso cuando ustedes piensan en neoliberalismo, o por lo menos hasta sexto año, lo que ustedes piensan es en Menem. Porque Menem es el responsable de esta gran transformación estructural que, si bien había existido o había empezado, nunca con tanto consenso y con tanta herramienta legal. ¿Se entiende? Entonces, el tipo de ahí en adelante, lo que se propone es el desarme en serio de la estructura del Estado a nivel... A ver, desentenderse de ámbitos que van desde lo más conocido, como ustedes conocen, ferrocarriles, YPF, aerolíneas, servicios, hasta cosas que por ahí ustedes desconocen un poco más, que tiene que ver con como todo el proceso de descentralización de los servicios. Ejemplo. ¿Alguien conoce lo que es la Ley Federal de Educación? ¿Cuál? ¿Qué es la Ley Federal de Educación? ¿La qué? La ley y falta la palabra Federal de Educación. No era que le dejaba los colegios en las manos de las respectivas provincias. Gracias. Entonces, las provincias que no tenían recursos para bancar los colegios se quedan sin colegios, y las que lo tenían tenían sin una buena. colegios. Sí, bueno, como en Chaco, que caminan 16 Pero hay colegios. Bueno. Bien, a ver, ¿qué es lo que me importa? Pero sí, Juan, un poco estaba en lo que vos decías. Yo lo que digo es, uno a Menem lo relaciona con privatizaciones de empresas, de servicios públicos, de estas empresas de renombre, y de repente todo lo que son servicios, uno tiende como a olvidárselos. Y en realidad Menem es responsable también de todo un proceso de descentralización de servicios básicos como salud y educación. Por ejemplo, hasta el 93, todos los maestros, profesores y demás, y las escuelas dependían íntegramente de Nación. En el traspaso del 93, lo que Menem hace es, bueno, a ver, si yo quiero que dejen de depender, a ver, quiero como achicar el déficit fiscal y achicar el gasto público, lo que hago es, le cedo a cada una de las provincias la potestad respecto de educación. O sea, vos seguís teniendo obviamente un Ministerio de Educación, que es, hoy lo podemos ver con, no sé si ustedes están muy al tanto, los roces entre capital y nación respecto de educación en Cava. O sea, un Larreta que quiere hacer, a ver, que quiere incorporar a un par de pibes que al parecer no han tenido conectividad a la educación, y desde Nación Trota lo que le dice es, no, o sea, no es viable, no es posible, no se puede. Entonces vos, por más que seas un lugar autónomo, estás obligado a respetar lo que el Ministerio de Educación Nacional te dice. Más allá de ese Ministerio de Educación que nuclea todo lo que es educación en Argentina, lo cierto es que desde Ley Federal de Educación, lo que vos tenés es una multiplicidad de distritos escolares. ¿Cuántos de ustedes, por ahí lo hemos charlado, cuántos de ustedes conocen gente de Capital? Sí, conozco. ¿Gente de Capital tiene el mismo sistema educativo que ustedes? No. Algo básico como los años, ponele. Los años son diferentes, ustedes creo que tienen de primero a sexto año, ellos tienen de primero a quinto, porque el primero es séptimo. Algo ahí ya tenés una diferencia. ¿Contenidos?
Eso no sé. También hay materias que no son las mismas. Hay materias que no son las mismas y hay materias que no solamente no son las mismas. El diseño curricular, por ejemplo, esto yo lo había hecho hace muchos años, una de las chicas del alemán se había hecho 4º año con nosotros, se fue en 5º año para Capital y volvió en 6º. Y pobre era un quilombo, porque lo que le pasaba era que no había correlatividad entre los años de Capital y acá. Entonces, por ejemplo, en Capital tenés 4º año para todos, creo que es Historia Mundial, 5º año para... No, al revés, perdón. 3er año para todos, Historia Mundial, y 4º año para todos, Historia Argentina. Entonces, o sea, no hay esta cuestión de interacción entre diferentes partes como la que tenemos acá. Entonces la piba volvió en 6º y se quería morir. Y esto es un cambio de escuela a escuela y lo único que hacemos es atravesar el riachuelo. ¿Estamos? Imagínense la modificación o el cambio que puede llegar a implicar si uno piensa una comparación entre, no sé, lugares de Buenos Aires, de Capital y, como vos decías hace rato, Juan, Chaco, ¿no? Una escuela del Chaco, una escuela de Formosa, la disparidad que abre esta Ley Federal de Educación a niveles educativos. ¿Por qué se da eso? Porque en realidad lo que dice Menem es para achicar ese gasto fiscal, o sea, para que el Estado... No, sí, eso sí, pero... porque una vez que vos le das a todas las provincias su autonomía en lo que es el ámbito educativo, hay una realidad. No es lo mismo ser capital o ser provincia de Buenos Aires que ser Chaco o Formosa a nivel recursos. Sí. Si a eso lo ampliás, a ver... E interés, ¿no? Porque nosotros, ponerle cuando vimos todo lo del... cualquier cosa lo llevamos muy a Buenos Aires, acá, porque es donde a ver, vivimos. incluso yo te diría, y ahí con esto lo vamos cerrando, de última buscan Ley Federal de Educación para la semana que viene, yo te diría el nivel de, por ejemplo, profesores, sin ir más lejos, y no quiero pecar de arrogante, digo, pero de repente profesores, a ver, colegios de Cava o provincia de Buenos Aires pueden tener profesores de Universidad de Buenos Aires, La Plata, del Joaquín B. González, y la verdad que un pibe de Chaco o de Formosa no lo van a tener. Hay un montón de profesorados que son de bastante baja calidad. Entonces, naturalmente lo que uno empieza a encontrarse con esta Ley Federal de Educación es que lo que tenés es una dispersión de calidades educativas. O sea, por eso puede ser que se vaya mucho a las escuelas privadas. Puede ser, no sé si es eso específicamente la razón, pero lo podemos plantear para la próxima. Hacemos una cosa, porque nos quedan menos de un minuto, buscan Ley Federal de Educación, Ley Federal para el lunes que viene, Ley Federal de Educación, y busquen lo mismo pero para el ámbito de salud. ¿Estamos? O sea, ¿qué pasa con la desregularización de la salud? Muchachos, nos vemos el viernes. Dale. Después les mando a través de algo que tienen que buscar. Adiós.